estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es el mandato de tener fidelidad propia. Siempre han existido personas sin gran personalidad que se dejan influir por otras o que buscan imitar a quienes estiman o valoran grandemente. El problema no viene por la impronta ajena que se pueda recibir de una buena influencia, pues esto es positivo y cambia la vida para bien, sino cuando la huella que se recibe es negativa, con todas las consecuencias que ello comporta a nivel moral y social. En lo espiritual también sucede algo semejante. Hay personas fieles, con un carácter de abundante fe, amor y servicio, que influyen en otros. Y hay quienes no tienen entidad cristiana propia, sino que proyectan la fe y la fidelidad de los demás. Y Dios dice que el creyente debe tener luz propia, sobre todo en lo relativo a la fe en Él, porque ello evidencia, sin lugar a dudas, la realidad de lo que somos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así pues, hoy hemos de hablar de la luz reflejada y de la luz propia sobre la fe en Dios y en sus cosas. Hablemos, en primer lugar, de la fidelidad reflejada de aquellos que no conocen realmente a Dios. La fidelidad reflejada muestra externa y temporalmente alguna forma de fe y de servicio a Dios, porque la fidelidad reflejada, como imagen ajena que se alimenta e incentiva de la fe y de la actitud de servicio de creyentes verdaderamente fieles, evidentemente es una copia, una burda copia, pero es una apariencia ante muchos de ser creyentes, de ser hijos de Dios. Por tanto, una persona que tiene fidelidad reflejada puede parecer durante un tiempo que es un creyente. Y si además realiza algún tipo de trabajo o de ministerio, pues con más razón. En Josué 24:31 se nos dice que sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Se nos está hablando del pueblo de Dios que durante el tiempo de Josué y de los ancianos sirvieron a Dios, durante el tiempo de ellos. Es decir, que durante el tiempo de estas personas del todo claro y evidente que eran creyentes, ellos se comportaron también como tales creyentes. En Jueces 2:7 se nos dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Los que habían visto las obras de Jehová no eran ellos, eran Josué y los ancianos. Pero ellos, que no habían visto con sus ojos, no habían experimentado el poder y la gracia de Dios, ellos sencillamente se limitaron a imitarles, a seguirles. Ellos eran fieles, ellos eran serviciales, todos estos ancianos que fueron contemporáneos de Josué. Y por tanto el pueblo, viendo lo que ellos hacían, eran incentivados, eran motivados a hacer lo mismo, sin que tuvieran ninguna experiencia personal de redención con Dios. Así pues, la fidelidad reflejada es temporal, es eh, en algunos aspectos de aparente realidad para los que la observan, porque puede haber un servicio, puede haber una actitud, pero es temporal. Esta fidelidad reflejada se acaba. Más tarde o más temprano se acaba. Cuando el objeto que proyecta la imagen desaparece, en este caso por la muerte de Josué y los ancianos, cuando el objeto que proyecta la imagen desaparece, pues ya no hay imagen que proyectar. Cuando la persona que es creyente desaparece de la escena, bien porque se muere, bien porque se marcha, aquellos que solamente estaban haciendo un seguidismo de la vida, del testimonio de otros,
cuando aquellos no están presentes, pues dejan de emitir luz. La fidelidad reflejada se acaba cuando otras influencias cercanas, distintas y contrarias sustituyen a la luz de los creyentes fieles y genuinos. Dice Jueces 2:8 al 9, murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Murió Josué. La persona que tenía luz propia murió con 110 años. Y dice Jueces 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Murió Josué y dejaron a Jehová. Mientras vivía Josué, servían a Jehová. Murió Josué y dejaron de hacerlo. Esto es un fenómeno que sucede con mucha frecuencia en las iglesias. Un matrimonio que asiste a la iglesia y él deja de asistir porque se enfría por cualquier razón, y ella que iba fielmente a la iglesia con su marido, en el momento que éste deja de asistir, ella también se aparta. Lo normal es que si tuviera luz propia, aunque él se enfríe, aunque él se aparte, ella siga asistiendo. Pero es frecuente ver este tipo de cosas. Se aparta uno, el que tiene la luz propia, y el otro, pues, hace lo mismo. Mientras el otro no va, él tampoco va. Mientras el otro no se muestra como creyente, él tampoco se muestra como creyente. Así hay muchas personas, tristemente, en las iglesias, como también sucedía en tiempos de Israel. Murió Josué y aquel pueblo que servía a Dios dejó a Dios y siguió a los ídolos falsos. La fidelidad reflejada, por tanto, se produce en personas que carecen del conocimiento de Dios. No hay un conocimiento personal, no hay un conocimiento de redención propio por parte de estas personas, sino, como hemos dicho antes, solo proyectan el ajeno. Y es que pertenecer al pueblo nominal de Dios no significa ser creyentes, no significa ser hijos de Dios. Que una persona pertenezca a una iglesia, a una congregación, no significa que sea creyente. Tristemente esto se confunde por muchas personas. Desde que alguien va a la iglesia, va a los cultos con frecuencia, ya se le considera creyente. Pero pertenecer a un pueblo nominal, a una congregación, no significa ser creyente. En Jueces 2:10 se nos dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. He aquí el problema. No conocían a Dios, no tenían una experiencia del Dios Redentor, en este caso que los había sacado de la tierra de Egipto, no habían visto los milagros de Dios, las maravillas de Dios, abriendo el mar rojo, concediendo pan del cielo, sacando agua de la roca, dándoles victorias sobre los enemigos. No habían visto nada de esto, no habían experimentado nada de esto. Todo el conocimiento que tenían era de oídas, y por tanto, desde que fallecen los que eran verdaderos creyentes, los otros se enfrían o se apartan y se vuelven a los dioses paganos. No se conoce a Dios por estar donde otros sí conocen a Dios. Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Aquí más claro el agua. Todo el tiempo de Josué habían servido a Dios, todo el tiempo. Pero
dice el texto, y es muy interesante, sirvieron a Jehová todo el tiempo de las personas que habían visto las grandes obras de Jehová. Es decir, en este texto se subraya que Josué y otros, los ancianos que le acompañaban, estos sí habían experimentado la redención de Dios, ellos no. Por eso, no por estar donde hay personas salvas y redimidas, se es salvo. No por formar parte de una congregación cristiana, uno es hijo de Dios. Cada persona tiene que tener su propio encuentro de salvación con Jesucristo. Cada persona tiene que tener su tiempo de arrepentimiento, de fe en Jesucristo. Cada persona tiene que haber creído en Cristo. Solo así se es salvo, solo así se es hijo de Dios, solo así se proyecta una luz propia, una luz de fidelidad, una luz de amor, de servicio, etc. Por tanto, conocer a Dios es una experiencia propia e intransferible con Él y con su obra redentora. Jueces 2:10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Hay que conocer a Dios. Solo conociendo a Dios de verdad se puede tener entidad propia, entidad espiritual. Solo conociendo a Dios se puede ser hijo de Dios y parecer hijo de Dios. Ser y parecer hijo de Dios. Quienes no conocen a Dios personalmente no tienen temor de alejarse de su justicia y de la verdad. Hay personas que con mucha facilidad se alejan de los caminos de Dios, que con mucha facilidad se enfrían. Es como si no tuvieran ningún tipo de combustión interna del fuego de Dios. Fácilmente están hoy en un lugar y mañana están en otro. Jueces 2:11 al 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Dice el texto, después de faltar los que tenían entidad propia, fidelidad propia, después de faltar estos, los hijos de Israel hicieron lo malo. La fidelidad reflejada es una fidelidad pendular que se mueve en los extremos. Los que tienen luz ajena, los que tienen una imagen ajena que ellos proyectan como si fueran espejos, pueden reflejar hoy una cosa y mañana otra. Y mañana la contraria, además. Otra, pero además la contraria. Como los habitantes de Jerusalén en tiempos de Jesús, que pasaron del Hosanna al Hijo de David en la entrada triunfal de Jesús. Todos gritaban, Hosanna al Hijo de David. Se quitaban los mantos y los ponían en el suelo para que pasase por encima de ellos. Pasaron del Hosanna al Hijo de David al crucifícale, crucifícale en cuestión de horas. Las mismas personas, las mismas personas. En Jueces 2:12 se dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hoy con Dios, mañana lejos de Dios. Es posible que una persona consecuente, con honestidad intelectual, pueda hacer esto sin preguntarse a sí mismo, ¿cómo es posible que yo hoy me considere creyente? Vaya a la iglesia, lea la Biblia, ore,
y pasado mañana no sea nada de eso y me postre detrás de un ídolo y haga cosas impropias de un creyente. ¿Es posible? Pues vemos en este texto que sí. Lo hicieron los habitantes de Jerusalén, lo hicieron también los que sucedieron a Josué y a los ancianos de Israel. Aquellas generaciones con luz proyectada, con fidelidad proyectada, tan pronto como pudieron ser y hacer según ellos mismos eran, tan pronto como pudieron, mostraron que podían, que eran capaces de proyectar las imágenes más absurdas. Dice Deuteronomio 31:16, Jehová dijo, este pueblo fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va. Jueces 2:13, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, la imagen de un toro. Astarot, un palo, literalmente, un palo. Un palo clavado en tierra, un tótem. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron al Dios vivo y verdadero para seguir dioses hechos por las manos de los hombres. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para Acera. Acera o Astarot era una divinidad que se daba culto a través de un palo, como hemos dicho. Se plantaban árboles para Acera, es decir, para árboles para hacer de ellos troncos, postes que se pensaban en su vanidad y en su burda fe que eran dioses. En Jueces 6:25 se dice, derriba el altar de Baal y corta también la imagen de Acera que está junto a él. La imagen de Baal se derribaba, solía ser de metal o de piedra, y la de Acera se cortaba porque era de madera. En cualquier caso, el pueblo de Israel dejó al Dios vivo para seguir imágenes burdas, hechas por las manos humanas. El que deja a Dios para servir a un ídolo, termina sirviendo a todos los ídolos. Jueces 10:6. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esto fue tristemente lo que hizo aquel pueblo. Hemos hablado de la fidelidad proyectada, de la fidelidad reflejada, propia de aquellos que no conocen a Dios. Hablemos a continuación de la fidelidad propia, la fidelidad de aquellos que ven la mano poderosa de Dios, que han visto y siguen viendo la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios es esto una frase que se emplea en la Biblia para hablar de las obras de Dios manifestadas en todas las cosas. En el Antiguo Testamento las grandes obras de Dios son muchas, como las que hizo con el pueblo de Israel desde que les sacó de Egipto hasta que les introdujo en la tierra prometida. En Jueces 2:7 se dice las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dios hizo muchas grandes obras por su pueblo. En Josué 4:23 al 24 se dice, Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán a la manera que lo había hecho en el Mar Rojo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová
es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios había hecho muchas cosas grandes, maravillosas, poderosas entre su pueblo Israel. Y había personas que las habían visto, las habían experimentado. Y no solamente las habían experimentado con sus ojos, con su presencia, sino sobre todo con su fe. Es decir, habían llegado a creerlas y a tenerlas como grandes y en estima en sus vidas. En Jueces 2:7, Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y en Josué 4:24 se dice, para que conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Aquellas grandes obras de Dios producía fe en los que tenían fe, es decir, producían más fe en los que ya tenían fe. En los que no tenían ninguna fe, lógicamente, no aumentaban lo que no existía. El que no tiene fe y ve una obra poderosa, no tiene más fe, porque no parte de ninguna fe. Pero el que ya la tiene, cuando ve la gran obra de Dios, su fe aumenta. Esto sucedió con Josué y con muchos de su generación. En el Nuevo Testamento también se habla de la experiencia de salvación que convierte en discípulo y siervo del Señor. En Hechos 22, 4 al 6 y 8, 10 y 21, Pablo dirá, perseguía yo este camino, pero aconteció que cerca de Damasco me rodeó mucha luz del cielo y oí una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, ve a Damasco, yo te enviaré a los gentiles. Este es otro ejemplo de cómo alguien ve a Dios, experimenta el poder de Dios, el poder de la gracia de Dios, y como este acto, este encuentro de fe termina en una respuesta por parte del que experimenta la gracia de Dios de discipulado. Te enviaré a los gentiles, le dice el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, yo te enviaré a los gentiles. Así pues, los que ven la mano de Dios son personas que han experimentado su gracia y como consecuencia de esa gracia y ese poder se han convertido en discípulos de Cristo, en siervos del Señor. Los que ven la mano poderosa de Dios aceptan el mandato de ser fieles toda su vida. Los que experimentan la redención viendo la mano poderosa de Dios, temen a Dios y sirven a Dios. En Jueces 2:7 se nos dice que Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y en Josué 24, 14 al 15 se dice, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Los que han visto la mano poderosa de Dios se convierten en siervos de Dios, como hemos visto también antes en Pablo. Pasó a ser un discípulo de Cristo. Pues los que ven la mano poderosa de Dios, los que experimentan la salvación de Dios, se convierten en siervos, en discípulos, en seguidores del Señor de por vida. Los redimidos que han visto la mano de Dios, seguirán viendo esa mano de Dios toda su vida. No es una experiencia del pasado, no es una experiencia habida una vez, única, sino que es una experiencia que continúa. Quien ve la mano de Dios para salvación, para su salvación, seguirá viendo la mano de Dios a lo largo de toda su vida mediante sanidad, cuidado, protección, provisión. De muchas maneras, la mano de Dios se experimenta en la vida de los creyentes. En Deuteronomio 31, 7 al 8, se dice que llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de Israel, esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El Dios que salva no desampara, el Dios que salva provee, el Dios que salva cuida, el Dios que liberó a Israel de Egipto, de servidumbre, que redimió a Israel de Egipto, también proveyó protección junto al Mar Rojo, proveyó pan, proveyó agua, proveyó muchos beneficios para su pueblo. Por tanto, el que ve la mano poderosa de Dios un día y con ello comienza una relación con Dios de fe, seguirá viendo la mano de Dios durante toda su vida, hasta el encuentro glorioso final con Él. En 2 Timoteo 4, 6 al 8 se dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Si has visto la mano de Dios, si tienes luz propia, si tienes fe propia, si tienes amor propio, si tienes fidelidad propia, si todas estas cosas están en ti de verdad, porque has conocido a Dios para salvación, todo eso estará contigo siempre, todos los días de tu vida. Solo la fidelidad reflejada se abandona. Solo la imagen que se proyecta de otra cosa desaparece. Quien tiene luz propia no la perderá jamás. Quien tiene amor, fe, servicio propio, no lo perderá jamás. Hemos hablado, amigos y hermanos, del mandato de tener fidelidad propia. La fidelidad reflejada de aquellos que no conocen realmente a Dios ha sido nuestro primer punto de estudio. La fidelidad reflejada se manifiesta en fe y servicio temporal mientras se proyecta la fe y actitud de servicio de los genuinamente fieles y se acaba con las malas influencias. La fidelidad reflejada se produce en personas que carecen de Dios, que mantienen conductas pendulares, que pasan de un extremo al otro, del hosanna al crucifícale. Y hemos hablado de la fidelidad propia de los que ven la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios son las obras del Señor, manifestadas en todas las cosas, como la redención de Israel y su entrada en la tierra prometida. Los que experimentan y ven la mano poderosa de Dios aceptan el mandato de servirle fielmente toda su vida, perseverando en sus caminos hasta el encuentro final con Él. ¿Cómo es tu luz? ¿Es propia, es reflejada? ¿Cómo es tu fe? ¿Propia, reflejada? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu servicio? ¿Propio, reflejado? Que Dios te ayude a ser de aquellos que tienen luz propia, fidelidad propia, fe propia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a creerla y a vivirla. Ayúdanos a tener una entidad espiritual genuina, a no ser pura apariencia, a no ser como la imagen proyectada en un espejo, sino a ser como la imagen de un cuadro, una imagen propia que está formando parte de una estructura, que seamos de verdad creyentes, hijos tuyos, que tengamos un encuentro de salvación contigo, un encuentro de fe, de arrepentimiento, de conocimiento de ti, que nos haga vivir de forma genuina como hijos tuyos todas nuestras vidas, hasta el final que nos encontremos contigo.
Gracias, Señor, por la salud que das a los enfermos, por el cuidado que tienes de tus hijos, por los milagros que obras cada día, oh Padre. Bendito seas, porque eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas. Gracias también, Señor, porque seguimos esperando en ti y confiamos en que las cosas que faltan, que, que queremos que sucedan o que pasen en las vidas nuestras o de otros, confiamos en que esas cosas tú las darás a su tiempo. Ayúdanos a seguir esperando. Sigue ayudando también a las que están embarazadas, como Bexabe y Cari, y también, Señor, seguimos confiando en que tú cuidarás a los enfermos y a la familia de los enfermos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.